Bueno, nosotros vamos a hablar sobre La invención de Morel. Esta es una novela de ciencia ficción escrita por Bioy Casares. Pero para empezar, ¿qué es una novela? Una novela es un tipo de género literario que se caracteriza por estar escrito en prosa y porque las historias tienden a ser más extensas que un cuento o que un relato. La invención de Morel es una novela de ciencia ficción porque dentro de esta obra literaria hay una máquina que lo que ésta hace es que es generar la inmortalidad de los personajes, pero en realidad lo que genera es que puedan perdurar en el tiempo. Y bueno, Fe, ¿vos nos podrías contar un poco más de Bioy Casares? Respondo a tu pregunta, más o menos. Esta novela fue escrita por el famoso escritor Bioy Casares. Y bueno, más o menos les cuento quién fue Bioy Casares. Bioy Casares fue un escritor muy reconocido de la literatura, que nació en 1941 en Argentina y murió en 1999. Él escribió, como dije, la novela La invención de Morel, que fue su novela más importante y que lo introdujo a la literatura en todo el mundo, digamos. Él fue un escritor muy famoso y gracias a eso se pudo relacionar con otros escritores muy famosos, como por ejemplo, uno de ellos, un claro ejemplo de Jorge Luis Borges. Bioy Casares ganó bastantes premios en toda su vida, pero algunos de ellos fueron como por ejemplo el Gran Premio al Honor de la SAE, el Premio Diamond Connex de Literatura, o no sé, por ejemplo, a la Legión de Honor francesa, muchos, entre otros. Y bueno, a ver, Nico, te hago una pregunta. ¿Cómo es que se narra la historia? ¿Cómo está narrada? ¿Cuál es el estilo? Sí, Fede, mirá. Primero hay que definir qué es lo que es el estilo de narración. El estilo de narración es como el narrador le da la palabra o le cede la palabra a los demás personajes. En este caso, podemos concluir que el estilo de narración es indirecto, ya que podemos ver cómo el fugitivo, en este caso el narrador, no le cede la palabra a los demás, sino que toda la historia está contada o narrada por el fugitivo. La historia empieza con un fugitivo huyendo de la policía. Este fugitivo llega a una isla que estaba abandonada, pero se empieza a dar cuenta de que había gente y él los empieza a observar. Cuando los empieza a observar, se enamora de una mujer que se llamaba Faustín, pero esta mujer no le prestaba atención, lo ignoraba y él no sabía por qué. Bueno, también acá podemos resaltar cómo el narrador describe todo lo que él piensa, que piensan los demás personajes, y él describe todas las sensaciones que él siente. Em, bueno, Faustín no lo registraba al fugitivo y él quería saber por qué. Entonces se mete al museo y en el museo se da cuenta de que las personas no eran reales, sino que estaban reflectadas o proyectadas por una máquina que era la invención de Morel, justamente. Esta máquina lo que hacía era, digamos, contraer el reflejo de las personas, el alma de las personas, por así decirlo, y reflejarlos eternamente. Y lo que pasa es que el fugitivo, intentando salvar a Faustín o sacar a Faustín de la máquina, termina quedando él adentro de la máquina. Bueno, al principio de la obra es narrada por un fugitivo. Me di cuenta que era un narrador homodiegético testigo, ya que estaba contado desde el punto de vista y desde la perspectiva de que tenía el fugitivo. Pero luego, al transcurso de la obra y ya casi al final, esto cambia y pasa a ser omnisciente, porque cuando Morel los llama a todos los que estaban en la isla para contarles qué pasaba, que por qué estaban ahí, qué les iba a pasar, a medida que él les decía todo eso, los que vivían en los que estaban en la isla empezaron a tener miedo, enojo, disgustos. Entonces todo eso me hizo darme cuenta que era narrador omnisciente también. Y bueno, Fe, ¿dónde transcurre esta historia? ¿Qué puedes decirme? ¿Cómo era la isla? Contesto tu pregunta. Mira, la historia esta está narrada en una isla desierta. Esta isla desierta parece que dentro suyo hay una enfermedad muy extraña que este fugitivo
Todavía no sabe qué es lo que hace y cuáles son sus síntomas. Bueno, en esta isla lo único que hay es una pileta, una capilla, los bajos, un molino, un museo y los bajos inundados. Toda esta isla, además, está rodeada de arrecifes, o sea que no tiene nada alrededor. Bueno, ya haberte dicho esto, voy a hablar un poco del tiempo. El tiempo parece que está en un futuro cercano, porque viste que ya parece, va narrando la historia cronológicamente a medida que este fugitivo lo va escribiendo los informes. Este informe lo va escribiendo a medida que los sucesos y los hechos le van ocurriendo y él los va dejando plasmados en este informe que luego será encontrado por alguien. Y bueno, a ver, hemos hablado mucho de ellos, pero no sabemos nada. Emma, ¿podría describirme a Morel y al fugitivo? Bueno, para describir a Morel tengo bastante para decir. Al principio de la obra, como que no entendía bien cuál era su función, qué estaba haciendo. No lo entendía, era como raro. Pero después, cuando empezó a pasar la hora y me empecé a darme cuenta de qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que iba a pasar, yo dije, no, este personaje lo odio, no puede estar haciendo esto, me da hasta impotencia por lo que le estaba generando a los otros personajes. El hecho de que los manipuló a todos para llevarlos a la isla, que todo esto además lo hizo para poder quedarse con Faustín y poder quedar enamorados para siempre, cosa que nunca pudo lograr. Y todo esto él lo hizo a costa de lo que querían las otras personas. Él las engañó, fue muy egoísta para llevarlas hasta esa isla sin decirles qué era lo que les iba a pasar. Y él cuenta que cuando les estaba contando a todos lo que les iba a pasar, él dice que todo eso lo hizo para poder enamorar a Faustín y que hasta incluso había pensado en secuestrarla y llevársela, pero se dio cuenta que no iba a ser posible. Por eso trajo a toda esa gente que ni siquiera era su círculo cercano de amistad, porque no se siente una amistad como eh, real, digamos, con todos los personajes. Era más bien como una relación media fría, había con ciertos personajes, y pensar que todo eso lo hizo nada más que para poder quedarse con Faustín, me da mucho enojo. Y después, por otro lado, tenemos al fugitivo, que el fugitivo al principio era una persona muy insegura, que estaba muy perseguida, que tenía miedo de que la gente lo descubriera porque él se había escapado de la cárcel. Entonces él pensaba que toda esa gente eran policías que lo querían que lo habían ido a buscar y tenía miedo que lo encontraran, tanto que él se quedaba viviendo abajo de la colina, donde no podía dormir bien, no tenía comida, se le inundaba por las mareas, hasta que él conoció a Faustín, que él se enamoró completamente de Faustín. ¿Y qué pasó? Él quiso dejar todo de lado, dejó sus miedos, sus inseguridades, en su perseguimiento que él tenía hacia la gente, y lo quiso dejar todo eso de lado y le quiso ir a decir a Faustín todo lo que había pasado y todo lo que él era. Pero bueno, como ya sabemos, nunca pasó porque Faustín era una imagen. Y otra cosa es que Morel y él como que tuvieron un enfrentamiento, pero Morel nunca se enteró de eso, porque era Faustín, perdón, porque el único que se enteró que estaba como compitiendo por Faustín era el fugitivo. Y bueno, Nico, ya que Morel y el fugitivo estaban en disputa por Faustín, ¿me la podrías describir cómo era? Y la máquina, que es muy importante en la obra, ¿cómo era? ¿Qué hacía? Mirá, em, Faustín era una mujer descrita por el narrador o el fugitivo muy hermosa, hablaba francés y de apariencia bohemia, digamos. Él decía que era como una falsa gitana. Y, pero lo que pasó con Faustín es que terminó siendo una imagen más de la máquina. Y, y justamente la máquina lo que hacía era retractar a las personas
y proyectar su imagen, hacer como si eran reales eternamente. Por lo tanto, era como que las personas nunca fallecían y quedaban atrapadas en un paraíso, por así decirlo. Vos, Fede, ¿qué nos podrías comentar sobre el espacio moral de la historia? ¿De qué más o menos se trata? ¿Qué es lo que es? Bueno, te respondo, Nico. Mira, el espacio ético se refiere se los voy a explicar primero. Se refiere a lo moral, a las actitudes, a las conductas, a todo lo que haga una persona moralmente. Bien, voy a hablar más o menos del espacio ético, más que nada de los principales que son Morel y el fugitivo. Morel tuvo muchas actitudes inmorales, ya como por ejemplo en este caso una es que dejó atrapadas a mucha gente que supuestamente era querida o relacionada con él, sin el permiso de nadie, y los dejó atrapados en una fotografía, y lo que él decía que era una inmortalidad o un paraíso, según su opinión. O por ejemplo, el fugitivo también tuvo una actitud inmoral en el principio de la novela, cuando dice que escapó de la cárcel y huyó de sus perseguidores, ya que él decía que era inocente o que era culpable, que no era culpable y que lo habían culpado. Y a ver, denme una opinión cada uno de la novela. ¿Qué les pareció, Emma y Nico, de todo lo que hemos hablado? Bueno, mi opinión personal, me pareció una novela bastante interesante, ya que me gustó bastante cómo el narrador cuenta, cómo da detalles sobre la naturaleza, las sensaciones de la gente. Me gusta mucho cómo él describe la forma de pensar del fugitivo. Por ahí se me hizo un poco difícil de entender, porque estás como todo el tiempo preguntándote qué significa esto, por qué hizo esto, qué significa lo otro. Pero me gustó. Sí, obvio, Fede. Mi opinión personal del libro es que está bueno, pero me parece como que es medio lento el principio de la historia hasta llegar a la parte de la máquina y a la parte en la que se entiende todo. Porque al principio uno no entiende y se pregunta y tiene la misma incertidumbre que tiene el fugitivo de qué está pasando, por qué las personas no lo pueden ver, o cosas así, o por qué las ventanas estaban cerradas y no se podían abrir. Y bueno, nada, eso te vas dando cuenta a medida que pasa la historia, que por qué está pasando todo eso. Y la verdad que me parece genial, porque nunca me hubiese imaginado que pasaba eso. Hasta en un punto yo pensé que él estaba muerto y que era como un fantasma y que por eso las otras personas no lo veían, pero en realidad era al revés. Y tiene, la verdad que un lenguaje bastante complicado, digamos. Por ahí tuve que releer varias veces los párrafos porque no lo entendía bastante bien, pero dentro de todo la obra me re gustó porque llegas con la incertidumbre de qué va a pasar hasta el final y eso me parece buenísimo. Opinión de la novela, me gustó mucho la novela, ya que tenía muchas partes que yo pensaba que iban a ser aburridas, pero al final se convierten en sucesos que actúan muy rápidamente. Yo tenía la sensación de que el libro iba a ser muy lento, pero no, al final termina sorprendiéndome y captando mi atención, que cómo puede haber hecho eso una persona, y me pareció un muy buen libro y muy entretenido, la verdad.